Algunas traiciones no gritan, se quedan quietas, frías, abiertas, sangrando debajo de la piel, sin drama, sin enfrentamientos. Solo el recuerdo de alguien que sabía exactamente cuánto dolería, y aún así lo hizo. Vieron la lealtad en tu silencio, y la despreciaron. Vieron la confianza en tus ojos, y la pisotearon. Se rieron a tus espaldas, mientras tú aún defendías su nombre en habitaciones que ellos nunca pisarían por ti. Pero el silencio no es rendición, es el sonido del poder, antes de moverse. No explotaste, no buscaste venganza, simplemente observaste cómo construían su pequeño mundo encima de la mentira que se contaron sobre quién eras tú. Los dejaste olvidar, porque algún día ese olvido se convertirá en culpa. No una culpa ruidosa, ni pública, sino la que susurra en la noche, la que arde en los momentos callados, la que duele cada vez que oyen tu nombre y entienden. Nunca dijiste una palabra, nunca devolviste el golpe, y aún así, perdieron algo. Antes de profundizar en lo que enseña Maquiavelo, asegúrate de suscribirte a este canal, porque esto no se trata de rabia, se trata de control, y cuando se hace bien, la culpa dura más que la venganza. Esperaban fuego de ti, una explosión, un escándalo, porque eso es lo que la gente busca provocar. Quieren herirte y luego controlar cómo sangras, pero no les diste ese lujo, sin mensajes, sin drama, sin intentar arreglar lo que rompieron a propósito. Desapareciste, y en ese silencio te volviste más poderoso que nunca, porque el silencio es lo que más temen. Maquiavelo decía, el primer método para conocer la inteligencia de un gobernante es observar a quienes lo rodean. ¿Y si estabas rodeado de traidores, hipócritas, oportunistas? Entonces tu primer acto de poder es observar, no pelear, no rogar, observar. No reaccionaste porque eras estratégico, no impulsivo, no ciego de emoción. Estabas mirando. Sabías que una reacción ruidosa les daría justificación. Necesitaban que gritaras para decir, ¿ves? Por eso lo hicimos. Querían tu colapso para poder marcharse sintiéndose correctos. Pero no les diste nada, porque cuando te quedas en silencio, cuando te vas sin caos, los encierras en su propia culpa. No pueden reescribir la historia. No pueden decir que estabas loco. No pueden decir que te lo merecías. Solo les queda el espejo, el silencio. El recuerdo de lo que hicieron, repitiéndose en una habitación donde ya no estás. Esa es la verdadera venganza. No es pelear, no es vengarte con gritos, es demostrar que nunca los necesitaste, que jamás estuvieron a tu altura, y ahora están solos, deslizándose por tu silencio como castigo, releyendo mensajes, reescuchando tus palabras y preguntándose, ¿por qué ya no se sienten completos? Tú eras la calma, ellos la tormenta, y ahora, sin ti, tienen que vivir entre las ruinas que crearon. Cuando alguien te hiere, espera una reacción, una explosión, un colapso, porque si estallas, pueden decir, ¿ves? Por eso lo hice. Necesitan justificar su traición con tu rabia. Necesitan que pierdas el control para dormir tranquilos, sin culpa. Quieren convertirte en el culpable de tu propio dolor. Pero si te mantienes en silencio, si no cedes a la rabia, haces algo mucho más letal. Les devuelves el espejo. Y Maquiavelo lo sabía. El silencio no es rendición. Es la forma más afilada de venganza. Te vas sin palabras, pero cada paso que das retumba en su conciencia. No pides explicaciones, no suplicas justicia. Simplemente te alejas y dejas que el vacío los devore. Porque cuando desapareces con dignidad, los dejas solos con la verdad. Y la mayoría no sobrevive la verdad de lo que hizo, sin drama, sin acusaciones, solo una ausencia tan intensa que se convierte en ruido ensordecedor. La culpa no grita, susurra, se arrastra como la niebla, lenta, densa, asfixiante. Pasan los días, luego las semanas,
y en ese silencio empiezan a escucharse. Lo que dijeron, cómo lo dijeron y por qué jamás podrán repararlo. Así se gana. No con ruido, sino con el eco de tu silencio. Maquiavelo no predicaba la furia, predicaba el control. Sabía que el silencio perfora más que los gritos, porque deja al culpable solo, en un tribunal creado por él mismo. Y en ese tribunal no hay público que impresionar, ni defensa que valga. Solo un veredicto del que no pueden escapar. Que tu silencio diga, vi lo que hiciste, y ya no estoy disponible para tu caos. Que eso sea lo último que recuerden, y lo primero que lamenten. No necesitas gritar, no necesitas explicar, y mucho menos necesitas demostrar nada. Si te hirieron, ya lo saben. Lo que no esperan es que te niegues a sangrar cuando ellos quieren. Porque las personas no son perseguidas por lo que dices, son perseguidas por lo que callas. Cuando te alejas, no para castigar, sino para proteger tu paz, giras el cuchillo sin tocarlo. Dejas que su mente haga el trabajo, y siempre lo hace. Maquiavelo lo habría dicho así. ¿Para qué atacar si su culpa puede devorarlos vivos? Una retirada silenciosa fuerza un enfrentamiento que ningún perdón puede provocar, porque los obliga a hacerse preguntas que no tienen el valor de responder. ¿Estuve mal? ¿Me vieron como realmente soy? ¿Por qué no lucharon por mí? Y aquí está el giro. El arrepentimiento grita en medio del silencio. Crece en las grietas de la incertidumbre. Se repite, se infecta, se multiplica. Quien te dañó empieza a imaginar tus pensamientos. Y esa imaginación nunca es amable. Porque no les diste nada a lo que aferrarse. Ni una palabra final, ni un grito, ni un cierre. ¿Gritas? Les das el guión. Estaban exagerando. ¿Callas? Te conviertes en misterio. Y el misterio tiene poder. Así los persigues, no corriendo detrás, sino quitándoles el acceso, haciéndoles ver que fuiste la única persona que realmente los entendió, y que ya no estás. Esa es la psicología del arrepentimiento, una herida que no cicatriza porque el silencio la mantiene viva. Déjalos con eso, que se expliquen a sí mismos, una y otra vez, hasta que ninguna versión les sirva. Ahí está tu victoria, sin gritos, sin venganza, solo control, control maquiavélico. La mayoría quiere pelear, quiere demostrar que tiene razón, quiere que el otro admita el daño. Pero esa es la trampa, porque cuando buscas justicia emocional, le das al otro un lugar en tu centro, le entregas el control. Maquiavelo nunca habría suplicado una disculpa. Él sabría esto. La culpa más profunda no viene de confrontar a alguien, sino de obligarlo a confrontarse a sí mismo. No necesitas decir, me dolió. No necesitas preguntar, ¿por qué hiciste eso? Solo necesitas hacer una cosa, salir del campo de batalla. Hazlo sin discurso, sin notas de voz, sin drama. Solo cambia tu frecuencia, como si esa persona ya no existiera en tu mundo. Y entonces ocurre la magia. Porque ahora ya no pueden pelear contigo, solo pueden pelear con su conciencia. Y esa batalla no tiene testigos, no tiene aplausos, no tiene escapatoria. Empiezan a repasar sus actos, una y otra vez. Intentan justificar, pero algo dentro no cuadra, porque tú no estás allí para confirmar su versión. Y eso los destruye más que cualquier venganza activa. Maquiavelo sabía que el castigo silencioso es más eficaz, que cuando no hay juicio externo, la mente crea su propio tribunal, y lo hace sin piedad. Haz que se enfrenten al reflejo que intentaron evitar. Haz que se escuchen en el eco de tu ausencia. Haz que su mente sea el verdugo, no porque desees su sufrimiento, sino porque ya no deseas tu pérdida. Y cuando por fin se den cuenta, ya será demasiado tarde. Tu silencio no fue rencor, fue respeto por ti mismo. Eso es lo que más les dolerá. La culpa no nace del enfrentamiento, crece en el silencio.
en los espacios donde la certeza empieza a pudrirse. Cuando alguien te hiere, su defensa ya está ensayada. Está exagerando. Se le va a pasar. Solo está haciendo un drama. No lo repiten por ti. Lo hacen para convencerse a sí mismos. Necesitan creer que tenían razón. Necesitan que su historia se mantenga firme, porque si se rompe, todo lo que hicieron se vuelve indefendible. Por eso Maquiavelo lo tendría claro. No apresures el juicio. Deja que el tiempo sea el asesino silencioso. Cuando desapareces, cuando no dices nada, creas un vacío, y en ese vacío la mente empieza a susurrar. ¿Me pasé? ¿Por qué no responde? ¿Y si yo fui el que falló? La duda es un veneno lento. No ataca de frente. Se filtra por las grietas, día tras día, hasta que lo que parecía sólido se desmorona sin aviso. No necesitas recordarles lo que hicieron. El silencio lo hará. No tienes que justificar tu valor. Tu ausencia lo hará. Déjalos completar los huecos. Y lo harán. Con miedo, con culpa, con escenas que intentaron borrar, pero que vuelven con cada noche en silencio. Y cuando haya pasado el tiempo suficiente, cuando su certeza se haya podrido en arrepentimiento, volverán a esos momentos, a tu mirada, a las palabras que no dijiste, a esa herida que defendieron, pero que ya no pueden explicar. Maquiavelo lo sabía. El tiempo destruye las mentiras mejor que cualquier rabia. Así que déjale ese trabajo al tiempo, que haga eco, que persiga, que pudra la historia que se contaron, hasta que solo quede una culpa suave y corrosiva que convierta su orgullo en polvo. El mayor error tras ser herido es intentar que el otro lo entienda, explicarles cómo te rompieron, pedirles que reconozcan tu dolor, esperar justicia de quien ya demostró indiferencia. Maquiavelo nunca habría suplicado reconocimiento, porque entendía algo esencial. El poder no se mendiga, se ejerce, y en este caso el poder más brutal es desaparecer. No un drama, no una escena, no una última palabra, solo la nada. Cuando persigues te haces pequeño. Cuando explicas, te justificas. Cuando esperas, te entregas. Pero cuando borras tu presencia, cambias el guión sin avisar. Ellos esperan reproche, esperan lágrimas, esperan que grites para poder llamarte exagerado, esperan tu necesidad, porque su ego la necesita para seguir creyendo que tuvo razón. Pero si no obtienen nada, si de repente eres un fantasma que no responde, que no menciona, que no exige, empiezan a inquietarse. Tampoco le importó. ¿Cómo es que no intenta volver? ¿Y si fui yo el que falló? Así nace la verdadera culpa, no de tus palabras, sino del silencio absoluto, no de tu llanto, sino de tu falta total de interés. La venganza más fina no tiene sangre, tiene ausencia, esa ausencia que pesa, que arde, que se arrastra con cada intento de mirar atrás y no encontrar nada. Maquiavelo lo diría sin temblar: no des explicaciones a quien no las merece. Desaparece tan completamente que el eco de tu ausencia les hable más que 1000 reproches. El que te hirió, tarde o temprano, volverá al lugar donde solías estar y encontrará silencio, frialdad, nada. Y ahí, justo ahí, es donde comienza la verdadera condena. El error de muchos no es ser heridos, es reaccionar con emociones baratas. Gritan, acusan, suplican, y en el proceso se vacían. Maquiavelo lo sabía. El que muestra todas sus emociones pierde su misterio, y el misterio es poder. Por eso, cuando alguien te lastima, no respondas con fuego, responde con hielo. El silencio no es solo ausencia de ruido, es una declaración. Una mirada fría puede decir: ya no vales mi energía. Una respuesta calculada puede decir: tus actos no me afectan, te he clasificado. Un gesto neutro, sin rastro de dolor, puede hacer que el otro se derrumbe por dentro, porque el que esperaba una escena no sabe cómo reaccionar ante la elegancia de tu indiferencia.
Y cuando no saben, proyectan, imaginan, se consumen en el eco de lo que no dijiste. Tu frialdad, bien ejecutada, no es frialdad emocional, es dominio total del juego. Es mostrar que no dependes de la validación. Es demostrar que, aunque te hayan herido, no necesitan saber cuánto ni cómo. Solo deben ver que seguiste adelante, sin mirar atrás. En ese momento, la culpa empieza a crecer. Porque nada es más brutal que ver a quién heriste. Seguir caminando con la cabeza en alto, como si nunca hubiera sido relevante. Maquiavelo no era cruel sin razón, era estratégico. Y tú también debes serlo. No se trata de venganza ruidosa, se trata de frialdad calculada que convierte tu silencio en castigo y tu ausencia en espejo. Donde ellos ven distancia, empiezan a sentir vacío. Donde esperaban ira, reciben indiferencia. Y es ahí, justo ahí, donde la verdadera culpa nace. Cuando alguien te lastima, lo primero que muchos hacen es clamar justicia. Quieren explicaciones, quieren que el mundo sepa quién tuvo la culpa. Quieren que alguien repare lo roto. Pero eso, según Maquiavelo, es un error de los ingenuos, porque el que suplica justicia revela que aún depende de los demás para validar su dolor, y el verdadero poder es no necesitar justicia. Tú no pides que te comprendan, no necesitas que el mundo se alinee a tu favor. Tú simplemente te elevas por encima del agravio. Cuando el traidor espera enfrentamiento, pero tú caminas con frialdad y control, proyectas algo mucho más temible que la ira, la sensación de que tú estás operando en una liga superior. Y esa percepción, esa aura de superioridad silenciosa, es 1000 veces más efectiva que cualquier discurso moral, porque nadie quiere sentirse pequeño. Nadie soporta ver a quien dañó convertirse en una figura aún más fuerte, más serena, más admirada. Tú no buscas ganar la discusión. Tú haces que la discusión pierda sentido. No persigues castigo. Tu sola presencia ya es juicio. Es ahí donde el juego se revierte. La culpa se activa, no porque tú la señales, sino porque ellos ya no saben cómo enfrentarte sin sentirse inferiores. Maquiavelo no hablaba de venganza vulgar, sino de crear atmósferas donde el otro se juzga a sí mismo. Y tú solo necesitas una cosa para lograrlo: seguir creciendo en silencio. No menciones su nombre, no hables de lo que pasó, solo asciende. Y mientras tú subes, su traición se hunde más en su conciencia. Hay un momento, tras la traición, tras el golpe, tras el desprecio, en el que los que te dañaron se quedan en silencio. No porque no tengan qué decir, sino porque tu comportamiento ha hecho imposible cualquier palabra. Tú no atacaste, no expusiste, no rogaste, solo seguiste adelante. Con una calma tan calculada que ellos empezaron a sentir que tú sabías algo que ellos no. Y esa sospecha empieza a consumirlos desde dentro. Porque cuando un traidor no recibe respuesta, cuando no hay drama, ni lágrimas, ni súplicas, queda solo con su acto. Y ese acto, sin ruido externo, se transforma en un eco ensordecedor. Mientras tú te conviertes en alguien más fuerte, más centrado, más impenetrable, ellos comienzan a notar algo inquietante. Ya no tienen acceso a ti. No pueden tocarte con sus explicaciones. No pueden llegar con excusas, porque no hay espacio para ellas. Tú no estás ahí esperando justicia. Tú estás en otro nivel. Y eso los paraliza. Cada vez que entras a un lugar, tu sola presencia recuerda lo que pasó, pero no desde la herida, sino desde la fuerza que construiste sobre ella. Maquiavelo lo entendía. No hay castigo más devastador que la indiferencia poderosa, porque el silencio del traidor no es alivio, es condena. Y tu avance no es venganza, es declaración. Una que dice, sin decir: no necesitaba tu lealtad para convertirme en leyenda. El error más común tras una traición es esperar una reparación, una disculpa, una conversación, una explicación que calme el alma. Pero Maquiavelo
sabía que ese deseo es debilidad, porque el que te traicionó ya tomó una decisión clara. Lastimarte fue un precio aceptable, y alguien que acepta herirte no merece el privilegio de explicarse. La verdadera estrategia no es esperar nada, ni perdón, ni justicia, ni arrepentimiento. Es convertirte en algo que refleje su error con cada paso que das. ¿Te subestimaron? Haz que se arrepientan de no haberte respetado. ¿Te utilizaron? Haz que se odien por haber perdido el acceso a ti. ¿Te abandonaron? Haz que su recuerdo de ti los torture en silencio. Tú no te explicas, no te justificas, no buscas que entiendan. Te elevas, crecido por la herida, transformado por el fuego. Porque cuando el traidor te ve florecer en el mismo terreno donde él pensó que te hundirías, no puede evitar enfrentarse a su error. Y eso es más brutal que cualquier castigo externo, porque ya no eres el que fue herido, eres el reflejo vivo de su falta de visión, de su mediocridad, de su incapacidad de reconocer valor real. Y eso, en el fondo, es lo que más les duele, que tú sigas avanzando, sin ellos. Maquiavelo lo sabía. El dolor pasa, la vergüenza no. Una herida física se cura, una pérdida se supera, pero la vergüenza, esa vive en la sangre. Y cuando haces que alguien sienta vergüenza por haberte traicionado, sin levantar la voz, sin buscar venganza directa, has ganado el juego, porque la vergüenza es íntima. Los acompaña en silencio, como una sombra que no se va. Les recuerdas que no eras débil, que no eras ingenuo, que viste todo. Y aún así, elegiste no destruirlos. Esa elección les desarma, porque no pueden acusarte, no pueden defenderse, no pueden fingir superioridad. Están atrapados en una prisión mental que tú no impusiste con fuerza, sino con dignidad, y esa dignidad se convierte en un espejo cruel. Cada vez que se miran, ven a alguien que traicionó a una persona que no se lo merecía, alguien que lastimó a quien los trató con respeto. Y lo peor, no pueden reparar ese daño, porque tú ya no estás disponible. No les diste el lujo del drama, no les ofreciste la batalla que buscaban, solo silencio. Y mejora. Y en ese silencio se escuchan a sí mismos. Y allí, en lo más profundo, es donde la vergüenza se instala. Y nunca se va. Cuando te lastiman, lo hacen riendo. Porque creen que duele menos si lo hacen con burla. Porque en su mente, tu caída es un espectáculo, un entretenimiento para su ego. Y tú no respondes. No les das el placer de una reacción. No intentas corregir la narrativa. No te arrastras por redención. Callas. Pero no por debilidad, sino porque sabes que el tiempo trabaja para ti y que las máscaras de los falsos siempre se derriten bajo la presión de la vida real. Porque cuando todo les va bien, se sienten intocables, se burlan de ti, de tu calma, de tu silencio. Pero tú no estás ahí para la venganza, estás ahí para la transformación. Mientras ellos gastan su energía en destruir, tú la inviertes en construir. Mientras ellos necesitan testigos para sentirse poderosos, tú te conviertes en testimonio silencioso de disciplina y entereza. Y entonces ocurre. El ciclo gira, la máscara cae, la verdad emerge, y tú sigues de pie, no con orgullo falso, sino con la fuerza que solo quien ha resistido sin gritar puede sostener. Ellos caen, no por tu culpa, sino por su propia arrogancia. Y cuando sus risas se apagan, cuando ya no tienen público, cuando el vacío llega, ahí es cuando te recuerdan, no como el débil, sino como el que nunca se dobló. Ese recuerdo es más fuerte que cualquier venganza, porque tú no los destruiste, se destruyeron solos, tú solo te mantuviste, firme. Mira a tu alrededor. Los que viven obsesionados con vengarse terminan siendo igual de miserables que aquellos que los hirieron. La venganza directa contamina, ensucia, y lo peor, te rebaja. Machiavelli no enseñaba a rebajarte,
enseñaba a controlar. Porque el verdadero poder no está en devolver el golpe, sino en que el otro se dé cuenta, sin que tú muevas un solo dedo, que tú nunca perdiste. Tú no pones trampas. Tú no te ensucias. Tú construyes imperios internos mientras ellos pierden el suyo en berrinches externos. No hay mayor golpe que ver a alguien florecer mientras tú te marchitas por tu propia culpa. Eso es lo que les espera a los que te traicionaron, porque tu silencio es estrategia, tu ausencia es un espejo, y tu crecimiento, ese que ellos no esperaban, es el castigo más brutal que podrían recibir. No necesitas defenderte. Ellos terminarán explicándose solos, y cuando eso ocurra, tú ya habrás llegado más lejos de lo que jamás imaginaron. Tú no los odias, tú no los buscas, tú no los corriges, tú no los nombras, porque ya no pertenecen a tu nivel. Y esa es la lección final para ellos, que la persona que intentaron destruir no solo sobrevivió, sino que trascendió. Los débiles sueñan con revancha. Los fuertes construyen. Mucha gente pierde años enteros deseando que los culpables paguen. Pero Machiavelli lo entendía. El tiempo invertido en odiar es tiempo robado a tu ascenso. Tu respuesta más peligrosa no es un golpe, no es una confrontación, es tu éxito, tu estabilidad, tu dominio. Porque no hay tortura más elegante para un traidor que ver que el que una vez intentaron destruir ahora lidera un reino que ellos no pueden tocar. ¿Quieres venganza real? No grites, no expliques, no demuestres, solo evoluciona en silencio. Haz que la distancia entre lo que eras y lo que eres hoy sea tan enorme que ellos ni siquiera puedan mirarte a los ojos sin sentir su propia decadencia. Tú no estás aquí para corregirlos, estás aquí para superarlos. No vuelvas a ese lugar emocional de dependencia. No vuelvas a buscar comprensión en quien ya probó que no te entendía. No implores redención a quien te hirió sin remordimiento. Haz de tu vida la evidencia final. Y cuando ellos se pregunten cómo lograste tanto después de lo que te hicieron, que no encuentren excusas, ni nombres, ni explicaciones. Solo una respuesta. Lo logré, precisamente por lo que me hicieron. Ahí está el veneno dulce. Ahí está la cima silenciosa. Machiavelli lo sabía. Quien domina su interior nunca vuelve a ser dominado por el exterior. Hay un tipo de castigo que no necesita palabras, uno que no exige confrontación. Es el castigo que se da cuando uno se vuelve intocable. No te rebajes a decir, te lo dije. No les muestres tus logros, no busques que te miren, solo haz que tu ausencia se note más que tu presencia. Eso es lo que más duele. No el grito, sino el eco de alguien que ya no está. Tú eras luz, y ellos se burlaron de tu fuego. Ahora que la oscuridad los cubre, te buscan con los ojos desesperados. Pero ya no estás. Maquiavelo lo entendía. Los errores de los demás deben florecer en silencio. Déjalos vivir con la duda, con la conciencia que poco a poco los carcome. No se necesita venganza cuando el otro comienza a entender, demasiado tarde, el valor de lo que tuvo y lo que destruyó. Cuando alguien te hace daño, piensa así. No responderé con rabia. No suplicaré justicia. No buscaré redención. Seré la lección. Y el castigo será este. Cada vez que me recuerden, sentirán la culpa que no pudieron evitar, porque yo fui quien no rompió, quien no se volvió como ellos, quien desapareció. Y creció. Tu silencio grita lo que las palabras no pueden. Mira lo que perdiste. Y ahora vive con eso. No todos merecen una respuesta. No todos merecen tu ira. A veces, el mayor acto de poder es no hacer nada y dejar que la vida les devuelva el golpe con la precisión que tú mismo habrías deseado. Así es como operan los que entienden el juego, los que, como Maquiavelo, no confían en las emociones como brújula, sino en el cálculo, en el tiempo, en la disciplina silenciosa del que sabe esperar. Tú puedes gritar, o puedes observar, puedes vengarte,
O puedes reconstruirte tan alto que el recuerdo de tu caída se vuelva leyenda y el silencio con el que te fuiste. Un castigo que nadie olvidará. Si has llegado hasta aquí, ya lo sabes. La venganza más brutal no es la sangre ni la destrucción, sino tu renacer sin permiso, tu ascenso sin anunciarlo, tu nombre dicho con culpa en bocas que antes se burlaron. Ahora escucha, no todos entenderán esto. Muchos querrán reacción, querrán fuego. Pero tú ya no necesitas quemar nada, porque tú te convertiste en el fuego. Y antes de que cierres este video, haz lo que hacen los que realmente entienden este canal. Suscríbete si sabes esperar tu momento. Si ya entendiste que la frialdad no es crueldad, es dominio. Este canal es para ti, si caminas en silencio, si entiendes el poder de lo no dicho, si sabes que el mundo no necesita saber tu plan para temer tu regreso.